noches, amada Iglesia, Palabra de Vida y hermanos que se están conectando desde otros lugares. Es para nosotros un gozo poder bendecirles desde este lugar. Y en esta noche queremos conversar con base a la Escritura. El texto que se va a exponer está basado en Efesios 5, 21 al 33. Que va a hablar sobre la familia, y ahí hay un rol importante que es el de la mujer. Y conociendo la narrativa bíblica, justamente he traído a una mujer para conversar con ella brevemente sobre el rol de la mujer. Bienvenida, Albita. Gracias, pastor. Buenas noches. Bien, Alba, la Escritura en su narrativa nos muestra la relevancia, la importancia de la mujer. Sí, así es. Como por ejemplo Eva y otras más, pero luego aparece Sara, Rebeca, Tamar, la madre de Moisés, luego aparece Ruth, Noemí, para aterrizar con María en el Nuevo Testamento. Son mujeres que marcaron la historia de la redención de la humanidad, como parte del proceso de redención de la humanidad. Y también encontramos a Eunice y Loida, la madre y abuela de Timoteo, cómo influyeron en la fe. Entonces, Albita, a mí me gustaría que conversáramos sobre cómo ves tú el rol de aquellas mujeres y del rol de la mujer actualmente en la sociedad. Buenas noches. Muy interesante esta pregunta a la que tengo que responder, y creo que habría muchas cosas que decir, pero entre ellas la mujer, para desarrollarse y desenvolverse en la sociedad, en la iglesia, en la familia, necesita rodearse de muchas otras personas. Puede ser familia, hermanos, hijos, esposo, amigos, mentores. Y bueno, yo no podría responder esta pregunta sin mencionar a mi madre. Ena fue una persona que influyó mucho en mi vida. Y ella me enseñó el temor a Dios, también las disciplinas espirituales que practico todavía. Y como soy de tercera generación, cristiano de tercera generación, también menciono a mi abuela. Yo hoy puedo decir versículos que le escuchaba decir a ella, incluso cuando ella no sabía leer, pastor. Pero también algo muy importante es que me bendecía, y esa bendición pues me ha alcanzado, y creo que hay muchas cosas de las que mencionaba que se han cumplido en mi vida. Interesante. Sí, y algo más que podría decir con relación a la mujer es que debemos como esposas darle ese espacio al esposo para que él se desenvuelva en su rol, claro. Pero hay algunas mujeres que les toca por por las necesidad. Situaciones de sociedad. Sí, no les queda otra, sino también, tomar ese rol. Y también podría decir que nosotras las mujeres podemos trazarnos unas metas, unos objetivos, y para ello establecer prioridades, incluso cronogramas, tiempo. Todo eso debe ser muy riguroso para poder alcanzar esas metas. Podría decir también que la iglesia cuenta con un buen número de mujeres que son fuertes, valientes. Me consta cómo me han ayudado en el proceso del pastoreo en la iglesia. Anegadas. De verdad que me consta. Sí, de tal manera que ayudan e influyen mucho para que se cumpla el plan y el proyecto de Dios también para la iglesia y la comunidad. Aparte de que nosotras las mujeres podemos ser buenas líderes, buenas profesionales, excelentes madres y tener una buena familia y todo lo demás, hay algo muy esencial que nosotros no podemos dejar de lado,
es innegociable y es andar en Cristo. Y Así eso es lo es. que marca la vida de una mujer. Así es. Y hablando de eso, en los 3 cultos de miércoles, los 2 anteriores, en esta pandemia las mujeres llegaron para quedarse. Y hoy nuevamente tendremos a otra mujer compartiendo la palabra después de la alabanza. Así que estén muy atentos, amados hermanos, que ya viene la palabra a través de una mujer. Que el Señor les bendiga y nos vemos después de las alabanzas. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. ¡Hey! Buenas noches, amada iglesia. Gusto poder saludarles y llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes. El anhelo de mi corazón es que el amor de Dios invada sus corazones. Les invito a leer en Efesios capítulo 5, versículos 21 y 33. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te pedimos, afines nuestro oído para oír tu voz.
y nos des una voluntad dispuesta para obedecerte. Muchas gracias por escucharnos. Amén. El título de la reflexión es Reverentes modelando en el hogar. En tu opinión, ¿cuál es el mejor escenario para modelar el diseño de Cristo? El modelaje es un estilo de vida que se aprende y se practica en diferentes escenarios. En relación a la iglesia, Pablo en su carta a los Efesios nos muestra la obra de Cristo sentando a la iglesia en lugares celestiales, capítulo 1 al 3, y del 4 en adelante ruega a la iglesia sentada en los cielos para que ande en la tierra modelando a Cristo su Salvador. En el capítulo 4, versículos 1 al 16, muestra la nueva comunidad del reino modelando en unidad basada en el amor. Y del 17 al final les ordena revisar, renunciar y renovar su vestuario de acuerdo al diseño dado por Cristo. En el capítulo 5, 1 al 20, la semana pasada aprendimos que un hijo de Dios anda por esta vida iluminando, amando y alabando al Señor. Noten que las pasarelas de modelaje hasta aquí han sido en escenarios públicos, la vida comunitaria en la iglesia y la pasarela de la cotidianidad social. En el capítulo 5, 21 al 6, 4, el apóstol Pablo de repente cambia el escenario y lo vuelve privado, muy doméstico, con sabor a hogar o familia. Resalta 3 cosas: quiénes, dónde y cómo modelar a Jesús. Los quiénes: esposos, hombre y mujer, hijos y aún esclavos que hacían parte de la unidad familiar en aquella sociedad. ¿Y dónde? En el seno del hogar. ¿Y el cómo? Sujetándose en amor, respeto y obediencia para una sana convivencia. Escúchese bien, sujetándose en amor, respeto y obediencia para una sana convivencia. El ideal divino de familia es que esté conformada por un padre, una madre e hijos. Pero a causa del pecado, a la sociedad le ha tocado lidiar con familias fracturadas. El mismo Jesús tal parece que sufrió la ausencia de su padre terrenal, José, y María le tocó asumir la responsabilidad del hogar. Además, sufrió el rechazo de sus hermanos. Recuerden que Eunice y Loida fueron las que direccionaron la fe de Timoteo, pues su padre griego parece que no lo hizo. Quizás haya mujeres escuchándome que les ha tocado asumir la responsabilidad de padre y madre en la formación de sus hijos por la ausencia forzosa o voluntaria de los hombres. Hoy tenemos diferentes tipos de familia en esta sociedad. Las funcionales pero imperfectas y las disfuncionales en diferentes subcategorías. Padres o madres separados, madres solteras, nietos criados por abuelos, tíos formando sobrinos, etc. Cualquiera sea tu realidad, el escritor sagrado habla a todos los que viven en el hogar o convivencia familiar de modo imperativo cuando afirma. Versículo 5 del capítulo 5 dice: sométanse al Señor unos a otros por reverencia a Cristo. Y nos va a decir cómo hacerlo. Cada miembro, de manera que ninguno crea ser más importante que el otro. Recuerden,
hogares reverentes modelan sujetándose en amor, respeto y obediencia para una sana convivencia. Describamos el rol de cada uno. ¿Qué dice de las mujeres? ¿Cómo son reverentes en el hogar? Respetando. Versículos 22 al 24. Las mujeres deben someterse a sus esposos al igual que se someten al Señor. Y dice el por qué. Porque el esposo es cabeza de la esposa. Y observe, la comparación es clave para comprender el significado. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y su Salvador, el Salvador de la iglesia que es su cuerpo. Por esta razón, las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos, así como la iglesia lo está a Cristo, en una relación cargada de amor, no de imposición. Si el modelo aquí expuesto es la relación que existe entre Cristo y la iglesia, a la mujer le corresponde someterse al marido no como el patrón o el jefe, sino en términos de respeto, en respuesta a la entrega de él a sí mismo en amor por ella, como Cristo lo hizo por la iglesia. Recuerda, la iglesia somos tú y yo. Como comunidad somos la esposa de Cristo. Así que una persona que se somete a Cristo está en la capacidad de someterse al prójimo por amor, cualquiera sea su rol. El propósito de Dios en cuanto a la unidad de su cuerpo, reflejada en la cotidianidad, también se evidencia en las relaciones interpersonales de sometimiento mutuo al interior del hogar. ¿Y cómo aplica esto a la mujer cabeza de familia? Ella aprende a respetar o sujetarse por amor a Cristo, a cualquier autoridad. Como por ejemplo, cumplir con las medidas anti-COVID expedidas por las autoridades, ser buena empleada y otras más que usted pudiera enumerar. Una persona irreverente siempre se niega a respetar la autoridad. Y en el caso de las esposas, no desautorizan a su marido, lo edifica, lo bueno que éste hace. Cuando tiene que confrontarlo, lo hace sin menoscabarlo. Y para aquellas que sus ingresos superan a los de su esposo, nunca le saca en cara esta realidad. Efesios 5:18 es la clave. Allí nos ha dicho que debemos ser llenos del Espíritu. Así que una mujer que se somete por amor a cualquier autoridad da evidencia de estar llena del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que el amor es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Y ahora, ¿qué dice acerca de los hombres? Ya hemos hablado de las mujeres. Y en cuanto a los hombres, estos modelan reverentemente amando. Versículos 25 al 32. Pablo le ha dicho a las mujeres que deben respetar al marido porque es cabeza. Y esto apunta más a funcionalidad que a dominio. Porque muchos hombres creen que ser cabeza les da el estatus de dominio. Pero lo que esto quiere decir es, ser cabeza se logra amando como Cristo amó a la iglesia. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose, protegiéndola y proveyéndole.
Un esposo es reverente en la convivencia familiar cuando imita a Cristo de esta manera. La sociedad de Éfeso estaba influenciada por la cultura grecorromana, donde el hombre ejercía el patriarcado. La mujer y los niños estaban bajo subordinación. Era inconcebible que al esposo se le exhortara a amar a su esposa, porque a ella se le tenía especialmente para concebir hijos. Y al parecer, la cultura judía no se quedaba atrás en esta manera de pensar. El Evangelio llegó allí para revisar, renunciar y renovar ese pensamiento por el del pensamiento mutuo de los que integran la familia. El apóstol coloca a la esposa como si fuera el cuerpo del esposo. Nadie se autoagrede, nadie aguanta hambre voluntariamente. Pero es triste que en esta cuarentena se escuchen noticias de hombres que agreden a sus mujeres, verbal, física y económicamente. Un hombre que dice seguir a Cristo y agrede a su esposa no está controlado por el Espíritu Santo y termina pareciéndose a los hombres que en una entrevista radial atropellaron a las mujeres guayú al punto que las redujeron a un objeto de compraventa sexual. Hablo a los hombres que me están viendo, sea cristiano o no. Nunca agredas a tu mujer porque estás atentando contra ti mismo. No esperes que ella te respete si tú la violentas. La autoridad solo se gana si se ama. No es posible que haya hombres que los demanden por inasistencia alimentaria o que la mujer tenga que rogarles que les dé el diario y lo peor, lo hacen delante de sus hijos. Creo que las madres cabeza de hogar hacen mejor este rol de provisión para sus hijos. El hombre al entregarse por amor hace posible el crecimiento de la pareja en unidad porque se somete al entregarse, al proteger y al proveer para su hogar. En resumen, como dice el apóstol Pablo, la esposa se somete respetando y el marido se somete amando a la mujer, y esto como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, facilitándonos tener relaciones basadas en el amor. Y finalmente nos va a decir cómo modelan los hijos. Ya hemos hablado de mujeres, de hombres, ahora cómo modelan los hijos, obedeciendo. Dice el capítulo 6, desde el versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. La exhortación a los hijos es a obedecer a sus padres y dar razones, porque esto es justo. Y no es una obediencia incondicional, sino en lo coherente con la palabra de Dios. Debes obedecer a los padres porque es honra a los padres. Y se obedece a los padres porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando los hijos ven que sus padres se aman y se respetan, ellos responden obedeciendo. Aunque es cierto que hay hijos contumaces con padres ejemplares, ellos tienen que darle cuentas a Dios. Pero también es posible que haya padres irreverentes con hijos obedientes. Pero lo que la directriz divina está mostrando es que debemos ser reverentes en una sociedad irreverente. La propuesta divina es que todos deben convivir respetándose, amándose y obedeciéndose. Así lo indica el apóstol Pablo al inicio del capítulo 5 y así lo culmina proponiendo el modelaje por amor, siendo reverentes en cualquier espacio y más en la convivencia familiar. ¿Cómo quieres modelar? ¿Como un modelo irreverente o como un modelo reverente? Tuya es la decisión. Oremos. Señor, te adoramos porque tú eres Dios que conoces nuestras realidades. Señor, que tu palabra haga arder nuestro corazón.
y estemos dispuestos a dejar que ella nos revise y que desde nuestros hogares seamos un modelo reverente para la gloria de tu nombre. Amén. Para seguir viendo nuestras transmisiones en vivo, síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, IPDB Sincelejo, y en YouTube, IPDB Sincelejo. Recuerda en YouTube suscribirte y activar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.